Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso del que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, el candelabro se sostiene mediante tres cadenas que concurren en el punto O. Concurren quiere decir que justo las tres están ya sea iniciando o terminándose en ese punto. En este caso las tres fuerzas están iniciándose en el punto O. Si la fuerza resultante en O tiene una magnitud de 130 libras, ¿qué quiere decir la fuerza resultante? Es decir, que después de sumar la fuerza A más la fuerza B más la fuerza C, yo sé que la fuerza resultante es de 130 libras y está dirigida a lo largo del eje Z negativo. Como está dirigida en el eje Z negativo, quiere decir que la fuerza resultante en X y en Y es 0, porque solo está en Z. Entonces ya sé que la fuerza resultante en X y en Y es 0. Y me pide que determine la fuerza en cada cadena. Perfecto, muy bien. Como podemos ver aquí, debido a la simetría, yo sé que la fuerza A, la fuerza B y la fuerza C, la magnitud de estas tres fuerzas va a ser exactamente la misma, ¿ya? Muy bien, con ese análisis en una primera instancia procederemos a resolver este problema, ¿sí? Como todo ejercicio tenemos que hacer nuestro diagrama, ¿sí? Primer paso, dibujamos nuestro plano cartesiano, en este caso eje X, eje Y y eje Z, porque estamos en tres dimensiones. No voy a ahondar mucho en este caso, en este diagrama, ¿por qué? Porque en el video del problema 208 ya especifiqué claramente el diagrama, así que simplemente lo voy a tomar y recordemos que este es el diagrama del problema 208, con la única diferencia que ya conozco la posición del punto B, la posición del punto A y la posición del punto C, ¿sí? Toda esta especificación de aquí ya lo hice en el video del problema 208 y además voy a tomar un dato más. Recuerden que ya tengo la fuerza resultante, ¿no es cierto? Y para eso yo debo sumar las tres fuerzas, pero cuando estamos en tres dimensiones yo debo saber su forma de estas fuerzas en vector. Y para determinar una fuerza en vector es fuerza por dirección, es decir, vector unitario. Es decir, necesito el vector unitario OA, OB y OC. Estos vectores unitarios también los calculé en el problema del video 208. Simplemente los voy a tomar y están aquí. Muy bien, con estos datos de aquí, yo ya puedo comenzar a desarrollar mi problema, el 209. ¿Sí? Todo esto ya lo saqué básicamente del problema 208 que ya había resuelto anteriormente, ¿sí? Muy bien, comenzamos con lo que es el desarrollo, ¿sí? Vamos a expresar las fuerzas en forma vectorial cartesiana, ¿sí? Recordemos que por simetría la fuerza A, la fuerza B y la fuerza C, sus magnitudes eran iguales. Entonces, fuerza A es igual a la fuerza B. La fuerza B es igual a la fuerza C. Entonces, voy a decir que estas tres fuerzas las voy a reemplazar por una fuerza F, debido a que son iguales. Muy bien. Entonces, mi fuerza A en forma de vector, porque necesito expresarlas en forma vectorial cartesiana, va a ser igual a la fuerza A. En este caso, la fuerza A yo sé que es una fuerza F cualquiera. Entonces, fuerza por la dirección. En este caso, la fuerza A, ¿qué dirección sigue? OA. Entonces, porque empieza en O y termina en A. Entonces, necesito el vector unitario OA. Y esto está justamente acá, simplemente reemplazo y ahora aplico la propiedad distributiva. Esta fuerza F multiplica cada una de las componentes y ya tengo mi fuerza A en forma vectorial cartesiana. Lo mismo tengo que hacer para mi fuerza B. Mi fuerza B en forma vectorial cartesiana va a ser igual a la magnitud de mi fuerza B, pero en este caso la fuerza B es igual a una fuerza F por su dirección. Entonces voy a la fuerza B. ¿Qué dirección sigue la fuerza B? Empieza en O y termina en B, entonces sigue la dirección OB. Entonces necesito el vector unitario OB, que está justamente acá, simplemente reemplazo y ahora aplico la propiedad distributiva. Este F multiplica la componente I a la componente en J y a la componente en K, y yo tengo mi fuerza B en forma vectorial cartesiana igual a menos 0.480F y menos 0.277FJ menos 0.832FK. Y listo, ya tengo mi fuerza B en forma vectorial cartesiana, ¿sí? Vamos con mi fuerza C. Mi fuerza C en forma vectorial cartesiana va a ser igual a la magnitud de mi fuerza C, pero mi fuerza C es igual a mi fuerza F. Entonces pongo aquí el valor de F por la dirección. La fuerza C, ¿qué dirección sigue? Empieza en O y termina en C. Entonces sigue la dirección OC. Cuando yo digo dirección me refiero al vector unitario. Sería el vector unitario OC. Reemplazo datos, el vector unitario OC está justamente aquí, lo tomé y aplico la propiedad distributiva. F multiplica la componente I a la componente en J y a la componente en K. Y yo sé que mi fuerza C en forma vectorial cartesiana estaría expresada de esta manera, ¿sí?
Muy bien, ya tengo en forma vectorial cartesiana estas fuerzas, ¿sí? Con esto ya tengo los vectores unitarios y ya tengo las fuerzas en forma vectorial cartesiana. Pero ¿por qué hice esto, sí? Ahora vamos a igualar las fuerzas, ¿sí? ¿Por qué igualamos las fuerzas, sí? Aquí me falta un dato más en este diagrama de cuerpo libre, pero lo podemos agregar en este momento. Me dice algo de la fuerza resultante. La fuerza resultante en O, como las tres fuerzas empiezan en O, es lógico que al sumar las fuerzas, la fuerza resultante también empieza en O. Empieza en O y tiene una magnitud de 130 libras y está dirigida a lo largo del eje Z negativo. Entonces yo ya sé que está dirigido en el eje Z, ¿no es cierto? Estaría aproximadamente por aquí. ¿Y qué dirección sigue? ¿Hacia arriba o hacia abajo? En este caso ya me dice el eje Z negativo, entonces yo ya sé que va hacia abajo. Entonces yo sé que la flechita estaría aquí. Entonces, ahora que yo ya sé que este vector sería mi fuerza resultante, ¿no es cierto? Este sería mi fuerza resultante. Ahora, esta fuerza dibujarla en el diagrama de cuerpo, en el diagrama, por favor. Entonces, yo con esto que me dice el problema, yo puedo decir automáticamente que mi fuerza resultante en forma vectorial cartesiana es igual a 0i más 0j menos 130k libras. ¿Por qué 0 en x? ¿Por qué 0i y 0j? Recuerden que i es para el eje x y j es para el eje y. Porque me dice que está dirigida a lo largo del eje z. Como está dirigida en el eje z, no tiene componente en x ni en y. Es por eso que yo automáticamente sé que es 0i y 0j. Y 130 porque es la magnitud de la fuerza y negativa porque va hacia abajo. Entonces, yo ya conozco la fuerza resultante en forma vectorial cartesiana. Entonces, ¿para qué me tomé la molestia de transformar estas fuerzas a vectores? Por lo siguiente. Yo sé que mi fuerza resultante, ¿de dónde sale esta respuesta? Sale de sumar la fuerza A más la fuerza B más la fuerza C. Recuerden que para sumar fuerzas en 3 dimensiones deben estar en forma de vectores. Por eso que me tomé este tiempo para transformar cada fuerza en vector. Entonces ahora simplemente reemplazo. La fuerza resultante está aquí, reemplacé acá. La fuerza A está aquí, reemplacé acá. Más la fuerza B es esta de aquí, más la fuerza C que es esta de acá. Ahora igualamos las componentes, ¿sí? Entonces, cada vector tiene componente i, j y k. Entonces, igualamos cada componente. Por ejemplo, esta es mi fuerza resultante, es decir, este 0 a qué va a ser igual al 0.480 más el menos 480 de acá, más el 0 de acá. Me quedaría lo siguiente. Esto es para la componente i. Vamos para la componente j. 0 es igual a ¿qué? A menos 0.277f más menos 0.277f más 0.555f. Igualamos las componentes j y vamos a hacer lo mismo para acá. Menos 130 es igual a menos 0.832f, menos 0.832f y menos 0.832f. Y hemos igualado las tres componentes, i, j y k, ¿no es cierto? Pero obviamente ya no escribimos ni la i, ni la j, ni la k. Muy bien, ahora que tenemos estas tres ecuaciones, la primera no nos serviría en este caso. ¿Por qué? Porque esto va a dar 0. La segunda tampoco nos serviría. ¿Por qué? Porque si yo al resolver esto también me va a dar 0. La única que me sirve es la tercera ecuación. Entonces voy a tomar esta ecuación de aquí, ¿sí? La tercera ecuación, es decir, las componentes k. Entonces, como este es f y f es la misma variable, puedo sumar estos valores. Yo sé que todo esto va a dar menos 2.496f igual a menos 130, ¿sí? Simplemente cambié de lugar. Lo que estaba a la derecha pase a la izquierda y lo que estaba a la izquierda pase a la derecha. Ahora despejo f, así que este valor pasaría a dividir. Y obviamente como aquí es negativo y aquí es negativo, cambio de signo y los dos se hacen positivo. Ahora, resolviendo esta división, yo sé que mi fuerza, la magnitud, mejor dicho, es igual a 52.080 libras. Pero como el libro solo pide con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, y el resto borro y redondeo en caso de que sea necesario, la magnitud F es de 52.1 libras. Y bueno, amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo, si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.